Dios les bendiga, hermanos. Este día veremos nuestra lección número 23 titulada Desaprobación de doctrinas erróneas. Es nuestro último tema de nuestra declaración de fe y antes de comenzar vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderlo y a guardarlo en nuestro corazón. Dios, en esta hora te damos gracias porque tú nos has permitido llegar hasta aquí a concluir nuestro estudio sobre nuestra declaración de fe. Yo te ruego que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir este estudio y nos ayudes a ponerlo en práctica. Todo yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como base bíblica tomaremos la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es en este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo donde el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a defender la pureza del Evangelio y sus principios santos de la corrupción de los falsos maestros. Pero ¿qué dice nuestra declaración de fe? Nuestra declaración de fe dice lo siguiente: se desaprueba todo credo herético que se oponga a la sana doctrina contenida en la Biblia y que sea contrario a lo expresado en la presente declaración de fe por la confusión y división que causa en el pueblo del Señor. Y vienen una serie de pasajes, hermano, que sería muy interesante que con tiempo usted lo revisara cada uno. Y el punto 2 dice: se desaprueba toda contienda respecto a las comidas. Aceptamos la enseñanza de la Escritura advirtiendo en contra de comer carne de animal ahogado, sangre y lo sacrificado a los ídolos. Igualmente, encontramos una serie de pasajes que con tiempo revise en casa. Y vamos a entrar, hermanos, a nuestro tema, desaprobación de doctrinas erróneas. Y es que el peligro de las doctrinas erróneas es una realidad que ha existido en las iglesias desde siempre. Y para nosotros es importante conocer las características y los efectos de los distintos vientos doctrinales erróneos que azotan en contra de nosotros como creyentes. Y esto nos va a ayudar a pelear la buena batalla de la fe y a salir victoriosos y triunfantes en la carrera cristiana. Vamos a ver estas características, hermano. Características de la falsa doctrina. La primera de ellas es que la Biblia es desplazada en segundo plano. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones estas falsas doctrinas declaran a la Biblia como inspirada por Dios, pero no es su única norma, no es su única regla de fe y de conducta como lo es para nosotros, sino que basan sus doctrinas en lo que dice su fundador o su líder, dejando a un lado así la Escritura en un segundo plano. Además, sus enseñanzas van en contra de la verdad porque en lugar de la Escritura se presentan ideas de hombres y se convierten en estas personas que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que cualquier mensaje que no viene del Señor Jesús y no incluye un ferviente llamado a la piedad y a la santidad es un evangelio diferente del que se presenta en el Nuevo Testamento. Y así entramos a nuestra segunda característica de la falsa doctrina, que es predican un evangelio diferente. Y vámonos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 8 y 9, que dicen lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el apóstol Pablo, hermano, le escribe a los Gálatas porque los falsos maestros habían ido a ellos a tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio diferente. Y en su presentación de este evangelio ellos les enseñaban que la salvación implicaba no solo creer en Cristo, sino también incorporarse a la fe judía mediante la circuncisión, la obediencia a la ley, la observancia de los días que los judíos consideraban sagrados. Entonces es importante nosotros entender que la predicación de la palabra siempre, hermano, debe ser cristocéntrica. Cristo debe ser exaltado en toda predicación, en toda enseñanza que se nos sea dada. Porque solamente hay un evangelio, hermano, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos desechar toda enseñanza, toda doctrina, toda idea que sea procedente de hombres, de iglesias o tradiciones que no estén implícitas en la palabra de Dios. No debemos de mezclar, de pervertir el evangelio. El apóstol Pablo dice que si alguien de nosotros o un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Que va a caer esta persona sobre la condenación de Dios. Y dice el escritor de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces es importante nosotros no pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no desviarlo de lo que en verdad quiere decir y ayudar a otros a que no se dejen engañar. Y vaya conmigo a su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 22, donde el Señor Jesús nos exhorta y nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Debemos estar alertas, hermano, no dejarnos engañar. El Señor Jesús nos manda a defender nuestra fe, a corregir a otros en amor y a apartarnos de aquellos que quieren pervertir nuestra mente. Fíjese lo que dice este pasaje. El Señor Jesucristo nos está diciendo: cuídense de los falsos maestros, de los falsos profetas, y nos da características de cómo llegan a nosotros. Y es así como vamos a entrar a la siguiente característica de las falsas doctrinas. Ya vimos la primera, que es que la Biblia es desplazada a un segundo plano. La segunda, que las falsas doctrinas predican un evangelio diferente. La tercera, que es la que vamos a ver, dice así: causan confusión y división en la iglesia. Lo que hablábamos ahorita, hermano, esos lobos vestidos de ovejas. Hay que estar atentos y preparados para enfrentarlos. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 16, versículo 17, que dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y es que estas personas, hermano, que quieren pervertir nuestra fe, son eso, lobos vestidos de ovejas. Son personas preparadas, son personas amables, que se preocupan o fingen preocuparse espiritualmente por las demás personas y librarlas del error, pero no es así. Entonces el apóstol Pablo nos dice: apártense de ellos. Primero identifíquenlos y luego apártense de ellos. ¿Por qué apartarnos de ellos, hermano?
porque la herejía es un peligro que está latente, que puede romper con la unidad de la iglesia y dañar y confundir a los que apenas comienzan. Es por eso que usted y yo debemos estar firmes en la fe, conocer la palabra de Dios y estar firmes para cuando venga un lobito vestido de oveja, nosotros reconocerlo y apartarnos de ello, desechar sus enseñanzas y no dejar que vaya a perturbar a nuestros hermanos en la fe. Pero ¿de dónde provienen estas doctrinas, hermano? Ahí en la misma epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo, vimos ahorita el 17, vamos al 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto quiere decir, hermano, que se sirven a ellos mismos y en lo último que estas personas piensan es en el bienestar de las personas. Solamente quieren atraparnos, envolvernos y servirse de nosotros. Ahora vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hermano, ¿quién está detrás de la mentira, el error que se enseña a través de estos falsos predicadores? El diablo, hermano, y sus demonios. Recordemos que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice que Él es mentiroso y padre de mentira. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, del versículo 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas, hermanos, son las características de estas personas que han sido engañadas por el enemigo, que son líderes y seguidores que enseñan falsas doctrinas. Ahora sí, como dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda ahí alrededor buscando a quien devorarse. Esta es una de las formas en que el enemigo destruye a un creyente, cuando desvía su mirada de Cristo, cuando le engaña y lo aparta de su fe. Entonces estemos ahí alertas, hermano, todo el tiempo. Y como iglesia, hermano, tenemos un gran desafío. ¿Cuál es este? Presentar defensa de nuestra fe. Y vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí, hermano, Pedro nos hace un llamado como creyentes a defender el evangelio y enseñarlo a otros. La iglesia necesita creyentes preparados, forjados, bien cimentados en la palabra de Dios. Y guarde esto en su corazón. Sin el conocimiento de la palabra, el pueblo perece y es destruido. Repítalo conmigo.
Sin el conocimiento de la palabra, el pueblo perece y es destruido. Si usted va al libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros, hermano, que tenemos a la mano la palabra de Dios, la Biblia, los estudios que se nos pasan, las predicaciones, no rechacemos la verdad, no perezcamos en estos tiempos, más que nunca por falta de conocimiento. Mucha gente hoy en día se nos ha de acercar, bueno, en lo personal se me acercan y me preguntan, y es solamente la sabiduría de la palabra de Dios la que nos hace responder a esas inquietudes de los demás con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Como iglesia, hermanos, tenemos este gran desafío y hay que estar preparados en todo momento. La sana doctrina, baluarte de la fe. El resultado de una continua enseñanza bíblica serán creyentes sanos y fuertes doctrinalmente. Y vamos a la epístola de Judas, versículo 3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese bien lo que dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Yo entiendo esto, que hay que a toda costa guardar esa sana doctrina. Es nuestra responsabilidad, y gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que siempre han guardado la sana doctrina. La Biblia, única regla de fe y conducta. Si usted recuerda, el primer punto de nuestra declaración de fe dice que la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente de fe y conducta, que es la palabra inspirada de Dios, es una revelación de Él al hombre, es nuestra regla infalible de fe y conducta, superior a la razón y a la conciencia, hermano. Y también se nos dieron los pasajes base de este punto tan importante que abarca también nuestra declaración de fe. Porque la Escritura, hermano, es la verdad absoluta de Dios para el hombre. Sus palabras son fieles y verdaderas. Nuestra fe cristiana no debe reconocer otra revelación o enseñanza que no venga dentro de la palabra de Dios. Una enseñanza, hermano, que está centrada en la persona y obra de Jesucristo, como veíamos hace algunos minutos, una enseñanza cristocéntrica. Es una característica de la iglesia que preserva la sana doctrina, y gracias nuevamente a Dios porque nuestra iglesia es una iglesia que preserva la sana doctrina. Hoy en día, hermano, confusión y duda es lo que caracteriza nuestros tiempos. Existen todo tipo de doctrinas, enseñanzas que, como dice la Escritura, doctrina de demonios, hombres falsos que predican un evangelio distinto al que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro deber preservar esta sana doctrina y la unidad del cuerpo de Cristo. Recordemos lo que dice nuestra declaración de fe en su último punto, punto 16, desaprobación de doctrinas erróneas. Se desaprueba todo credo herético que se oponga a la sana doctrina contenida en la Biblia y que sea contrario a lo expresado en la presente declaración de fe, por la confusión y división que causa en el pueblo del Señor. Dice la epístola de Judas, versículo 22-23, a algunos que dudan, convencedlos
a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Que el Señor les bendiga, hermanos, que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Estemos alertas, no nos dejemos engañar por esos lobos vestidos de ovejas que quieren desviarnos del único camino que dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, por medio de Él. Entonces conéctese a las transmisiones en vivo, vaya al estudio bíblico, escuche los estudios también que se pasan cada miércoles, y hay que estar alertas para no dejarnos engañar y no abrir nuestro oído a falsas enseñanzas. Cuídese mucho, le mando un saludo, un abrazo, que Dios les bendiga.